Hola, buenos días chicos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de comenzar con nuestro repaso del día, quería agradecer a sus papis y a ustedes por el gran esfuerzo que están haciendo. Yo sé que a veces no es nada fácil enviarme una por una a mi chat privado las actividades que realizamos, o escucharme por audio, o verme incluso por video, porque no es lo mismo. Pero créanme que estamos haciendo lo posible por llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera. Y así que nosotros a seguir poniéndonos las pilas y a dar siempre lo mejor, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio a nuestro repaso. Vamos a hablar de la civilización maya. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles fueron esos 3 periodos de la civilización maya? Bueno, ustedes me contestarán. Bueno, ese es el periodo preclásico, clásico y posclásico. Cada uno de ellos se encuentra bien diferenciado uno del otro. ¿Por qué? Porque en el periodo preclásico los mayas se enfocaron generalmente en la agricultura. Ellos cultivaban frijol, maíz, calabaza, y la construcción que realizaban de sus hogares estaban hechas por palos, por piedras, era mucho más rústico de esa manera. Ahora, en el periodo clásico, este se caracterizó por una cultura más avanzada. Acá ellos tenían, en la arquitectura que ellos utilizaron, era mucho más avanzada que en el periodo preclásico. ¿Por qué? Porque ellos hacían, imagínense, edificios de hasta 70 metros de altura, cosa que en este periodo no existía. Hicieron algunas estelas también, las pinturas y los murales quedaron plasmados también en esa manera. También existió el periodo posclásico. Este le dio fin a la civilización maya. ¿Por qué? Porque existieron algunas peleas entre ellos, algunas discordias, y también existieron desastres naturales, por lo que hizo que los mayas migraran a otras ciudades, a lo que se le llamó como un colapso maya. Y así fue como se fue desapareciendo este periodo. Ahora vamos a hablar de los viajes de Colón. Si yo les pregunto a ustedes, ¿y quién era Cristóbal Colón? Ustedes me dirán, bueno, él era un navegante italiano que tenía conocimientos de astronomía, ¿verdad? Que es la ciencia que se encarga de estudiar el universo. Y él dijo a los reyes católicos, bueno, yo sé que la Tierra es redonda, pero él no tenía medios para decir, bueno, esto es real o no. Entonces lo que hicieron los reyes católicos era, bueno, apoyarlo económicamente. Y él fue así como hizo sus viajes. Y se apoyó en sus 3 carabelas para irse navegando, que eran llamadas la Niña, la Pinta y la Santa María. Cuando hablo de carabelas, quiero que nos situemos en la página, nos veamos a la página 65 de nuestro libro. Acá vemos una carabela, que efectivamente es una embarcación, miren. Era generalmente muy grande. Cristóbal Colón fue navegando y no hizo 1, no hizo 2, sino que hizo 4 viajes. En el 4.º viaje, esta vez llegó a la costa centroamericana y exploró las costas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Él falleció en 1506 y él nunca supo que había encontrado una ruta a un continente desconocido para los europeos. Pero sí, algo muy importante, sí, él sí supo que la Tierra era redonda, que efectivamente lo que él pensaba era verdad. Y también vimos la conquista de Guatemala. Esto se encuentra en nuestra página 71 de nuestro libro. Dice que para entender mucho mejor la conquista de Guatemala tenemos que verlo desde 3 aspectos muy importantes. El primero de ellos es el aspecto ideológico. Cuando hablamos de ideología, tenemos que tener en cuenta que son maneras diferentes de pensar, venían de 2 culturas totalmente diferentes. Entonces los españoles dijeron, bueno, ustedes les vamos a imponer el idioma español, ese es el que tienen que hablar. También les vamos a cambiar la manera en que
en que tienen que creer en algo, porque ustedes sabrán que los mayas ellos creían, bueno, en el dios del agua, en el dios de la tierra, el del fuego. Dijeron, bueno, ya no, ustedes van a tener la religión católica y van a creer en Dios. Entonces todo eso se los impusieron a los indígenas. El otro aspecto que tenían era el aspecto militar, y esto se refiere al armamento que ellos utilizaban. Cuando ellos se enfrentaron y todo eso, el armamento que tenían los españoles era mucho más avanzado. Ellos tenían cañones, rifles, escudos de metal, algo que los indígenas desconocían por completo. Ellos tenían palos, tenían piedras, tenían lanzas. Si nos damos cuenta, el armamento era totalmente diferente. Y por último, uno de los aspectos más importantes era el aspecto económico. Cuando ellos vinieron acá, ellos querían obtener riquezas, era su principal objetivo, obtener riquezas, y así fue. Ellos vinieron y quitaron las tierras a los indígenas y los pusieron a trabajar. Bueno, y eran por largas horas, eran extensas. Algunos de ellos murieron porque ya no aguantaban con largas horas de trabajo. Es así como podemos entender que había un desequilibrio totalmente que hizo que efectivamente los españoles conquistaran Guatemala. Por último, vamos a hablar de los señoríos. Cuando hablamos de señoríos, eran personas que querían adueñarse de tierras y tener un beneficio económico de ellas. Ellos no se llevaban entre sí, cada uno de ellos se establecía en regiones. ¿Para qué? Para tener una vista de ellos y atacarlos de una mejor manera. Entre los señoríos más importantes que tenemos aquí es el Quechí, el Quiché, el Sotujil, el Pipil, el Chortí, ¿verdad? Como les digo, ellos no se llevaban entre sí, lo que querían era obtener la tierra uno de otro. Esto ha sido todo, chicos. Esto ha sido el repaso del día de hoy. Espero que les haya quedado muy claro, porque lo que yo hablé en este momento es del parcial que ustedes van a tener que hacer. Yo les voy a dar las indicaciones luego de cómo deben de trabajar.